Bienvenido a la Cueva del Ermitaño. Muy buenas a todos, muy buenas a todas y bienvenidos, bienvenidas a la Cueva del Ermitaño. Hoy vamos a detenernos en una de las figuras más fascinantes, contradictorias y enigmáticas de toda la historia de Europa. Una historia envuelta en fe, guerra y preguntas que siglos después siguen sin una respuesta definitiva. Una joven campesina, analfabeta, sin formación militar, que en apenas 2 años cambió el rumbo de una guerra que llevaba casi un siglo y terminó muriendo en la hoguera. Hoy vamos a hablar de Juana de Arco. Para entender quién fue Juana de Arco, primero tenemos que viajar a la Francia de comienzos del siglo XV, un país devastado, dividido y cansado. Francia llevaba décadas atrapada en la llamada Guerra de los 100 años, un conflicto largo, confuso y brutal contra Inglaterra por el control del trono francés. Aunque suene a un enfrentamiento entre dos países, en realidad fue una maraña de alianzas, traiciones y luchas internas. En ese contexto nace Juana, alrededor del año 1412, en Domremy, un pequeño pueblo rural. Juana no nació en una familia noble ni acomodada, era hija de campesinos, no sabía leer ni escribir. Su mundo estaba formado por el campo, la iglesia y las historias de guerra que llegaban como ecos lejanos pero constantes. Desde pequeña, Juana creció escuchando relatos de aldeas quemadas, de soldados saqueando pueblos y de un reino que parecía condenado. Francia estaba perdiendo. Muchas regiones estaban en manos inglesas o de sus aliados borgoñones. El heredero legítimo al trono, el delfín Carlos, ni siquiera había sido coronado. Para muchos, Francia ya estaba perdida. Y es aquí donde la historia da un giro inquietante, casi imposible de explicar incluso hoy. Juana afirmó que a los 13 años comenzó a escuchar voces que ella identificó como las de San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita. Estas voces le decían que tenía una misión, salvar Francia y llevar al delfín Carlos a Reims para ser coronado rey. Es importante detenernos aquí. En la mentalidad medieval, las visiones religiosas no eran automáticamente vistas como una locura. La fe era el eje central de la vida cotidiana. Aún así, que una adolescente campesina afirmara tener una misión divina y liderar ejércitos era algo completamente fuera de lo normal. Durante años Juana guardó su secreto, pero la situación militar empeoraba. Orleans, una ciudad estratégica, estaba sitiada por los ingleses. Si Orleans caía, el camino hacia el sur quedaba abierto y el futuro de Francia sería prácticamente irreversible. Con 16-17 años, Juana tomó una decisión impensable: dejar su casa e ir a ver al delfín Carlos. Tras muchos obstáculos, burlas y negativas, logró llegar a la corte. Allí fue examinada por teólogos y nobles que intentaban descubrir si era una farsante, una hereje o simplemente una chica desesperada. Y contra todo pronóstico, Carlos decidió escucharla. Juana no pidió dinero ni títulos, pidió un caballo, una armadura y tropas. Aseguraba que Dios estaba de su lado. Finalmente fue enviada a Orleans. Lo que ocurrió allí cambió la historia por completo. Juana no era una estratega militar en el sentido técnico, no diseñaba planes complejos ni mapas, pero tenía algo que nadie más tenía: una fe absoluta y una capacidad increíble para inspirar a los soldados. Donde antes había miedo y resignación, ella hablaba de victoria. Contra todo pronóstico, los franceses lograron romper el sitio de Orleans en 1429. Fue una victoria decisiva, no solo militar sino moral. Juana se convirtió en un símbolo, la llamaban la doncella de Orleans. Después de Orleans, la ofensiva francesa continuó. Ciudad tras ciudad fue recuperada. Juana insistía en una cosa: había que llevar al delfín a Reims para coronarlo rey. Reims estaba en territorio enemigo y el camino era peligroso, pero lo lograron. En julio de 1429, Carlos fue coronado como Carlos VII de Francia. Juana estaba allí, de pie, con su estandarte.
Su misión, al menos en apariencia, estaba cumplida. Pero aquí la historia empieza a oscurecerse, como si algo invisible comenzara a cerrarse lentamente alrededor de ella. El apoyo político a Juana comenzó a debilitarse. La corte volvió a sus intrigas habituales. Juana, que hablaba con una franqueza incómoda, empezó a ser vista como un problema. Aún así, ella siguió luchando. En 1430, durante un enfrentamiento cerca de Compiègne, Juana fue capturada por los borgoñones, aliados de los ingleses. A partir de ese momento, su destino quedó prácticamente sellado. Y aquí vamos a hacer una pausa. En la segunda parte del programa hablaremos del juicio, de la traición, de la hoguera y de cómo una joven, condenada como una hereje, terminó convirtiéndose en santa y en un mito. Por mi parte nada más, nos escuchamos, como siempre, la semana que viene, con mucho más.